te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta preciosa mañana que nuestro Padre Celestial nos está regalando. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema las primeras obras. Y la palabra de Dios que voy a leer está en el capítulo 2 de Apocalipsis, a la altura de los versos 4 y 5. Dice en el nombre de Jesús: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta palabra, mis hermanos, llegó a mi espíritu mientras meditaba en el Señor. Y de verdad que caló profundo dentro de mi corazón, porque el Señor dice allí: arrepiéntete, mira de dónde has caído. El Señor hace un vínculo entre lo que es el primer amor y las primeras obras. El primer amor, ese primer amor cuando te enamoraste de Jesús, cuando conociste al Señor, cuando le entregaste tu vida por primera vez, cuando le dijiste al Señor: Señor, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Ese día cuando naciste de nuevo, que tuviste un encuentro personal con el Espíritu Santo, un encuentro directo con Dios. Aquel día que abandonaste el mundo, que el Señor te rescató del mundo para venir a vivir una vida plena y nueva. Y el Señor le dice: mira de dónde has caído. Fíjese, aquel que ha leído esta palabra en el capítulo 2 se dará cuenta que es un mensaje a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, cuando inició, los brujos quemaron todos sus artilugios, quemaron sus libros, y el valor de esto llegaba como a 50,000 ciclos de plata, dice la palabra del Señor. O sea que era una iglesia que comenzó buscando profundamente a Dios, que comenzó totalmente convencida por el Espíritu Santo de que las cosas que decían estaban mal, y enderezaron totalmente su camino por medio del Espíritu Santo de Dios. Y en este momento dice la palabra del Señor: miren, fíjense que esta iglesia era una iglesia que tenía gran paciencia, que se esforzaba arduamente en el trabajo de Dios, que aborrecía a aquellos que se llamaban ser apóstoles y no lo eran realmente. Dice aquí la palabra del Señor, que no podía soportar las cosas malas que se hacían. Sin embargo, a pesar de que esa iglesia estaba totalmente imbuida, ¿verdad?, dentro de lo que son las actividades eclesiásticas, era una iglesia que había perdido el primer amor. Era una iglesia que había olvidado las primeras obras. Y esas primeras obras tenían que ver con el sometimiento a la voluntad de Dios, con la búsqueda del consejo divino para actuar antes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía el primer amor en su corazón. Y ese primer amor motivaba a obras de fe, a obras en el Espíritu Santo y fuego. Bendito sea Cristo para siempre. Y este es un problema, hermano, que están viviendo las iglesias en este tiempo. De hecho, he hablado con personas que tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. Están ahí en una iglesia, están ahí en un grupo religioso, pero no tienen a Cristo en su corazón. Han olvidado su primer amor, han olvidado las primeras obras. Y muchas de esas personas ni siquiera han tenido un primer amor con Dios. Simplemente entraron a una iglesia, se establecieron, y por doctrina o quizás por costumbre de la familia, quizás por eso que uno recibe por herencia religiosa, hemos recibido una religión, pero no tenemos una relación con Dios, no tenemos ese primer amor, no hemos tenido un encuentro real con el Espíritu Santo, donde seamos transformados y donde seamos cambiados de adentro hacia afuera. Muchos simplemente con el paso del tiempo se han olvidado de renovar ese amor diariamente, de arrepentirse diariamente, porque el Señor le dice aquí a través del apóstol Juan: arrepiéntete, mira de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor le habla aquí al pastor y le dice: no sea que yo quite tu candelero. El candelero era la iglesia y las estrellas eran el pastor, o los pastores de aquellas iglesias a las cuales se les escribe. Y el Señor está instando: arrepiéntete. Bendito sea Dios, hermanos. Tenemos que entender que a Dios no le interesa tanto aquello que hacemos para Él, sino que lo hagamos en Él, con Él y para su gloria. A veces estamos trabajando tanto en la obra y se nos olvida el primer amor, se nos olvida por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Y a Dios le interesa tanto una cosa como la otra. Fíjese que Dios en ningún momento le dice: deje de ser paciente, deja de invertir en tiempo en la obra. No. Dios lo que le dice: haz esto sin olvidar el primer amor y las primeras obras de arrepentimiento, cuando el fruto del Espíritu afloraba en tu persona, afloraba a superficie, se veía el fruto del Espíritu en tu vida. ¿Por qué? Porque tú estabas lleno de mí. Bendito sea el Señor. Hoy está lleno de eclesiología, está lleno de teología, está lleno de todo tipo de conocimiento, pero no hay presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Y es el tiempo, hermanos, de que nosotros prestemos atención a esta palabra. Mira de dónde has caído. Y yo quiero hablarle a gente allí
que quizás tiene una religión, nació en una religión y se cree que es salvo, pero realmente no es salvo. El Señor le dice esta mañana, mira de dónde has caído, vuelve a tus primeras obras. Es necesario que la iglesia de hoy y que el cuerpo de Cristo y todo aquel que se considera creyente tenga un encuentro con Jesús. Todo el que se considera creyente debe tener un encuentro con Jesús primero, donde sus obras sean expuestas, donde su primer amor sea expuesto, donde la realidad de su corazón sea expuesto, como fue expuesto el corazón de la iglesia de Éfeso. Y Dios le mandó a arrepentirse, a pesar de que era una iglesia que estaba trabajando. Yo me imagino esta iglesia haciendo campañas, me imagino esta iglesia visitando a los pobres, me imagino esta iglesia dándole comida a los pobres. Sin embargo, había perdido el primer amor hacia Dios, había olvidado las primeras obras que lo llevaron al conocimiento pleno de Dios. Y esto también puede pasarte en las áreas con los dones. Podemos enamorarnos de los dones y no del dador de los dones. Y tenemos que tener un gran cuidado con este tipo de situaciones que se pueden presentar en nuestra vida espiritual. Así que es necesario que volvamos a las primeras obras y empecemos a caminar una vez con Dios, una vez más con Dios, que nos arrepintamos de nuestro pecado y le pidamos perdón al Señor si nos hemos desviado y empecemos a caminar nuevamente hacia donde Él quiere que caminemos realmente. Yo de verdad que siento gran dolor porque hay tanta gente que ama tanto su religión, pero no ama al Dios de su religión. Y muchos de ellos le pasa como me pasó a mí cuando pasé por la religión tradicional. No conocía a mi Dios, no conocía al Dios de esa religión que se me predicaba. No conocía nunca a ese Dios, hasta que el Señor me salvó realmente y tuve un encuentro personal con Él. Y hay mucha gente en diferentes grupos religiosos que tienen una religión, pero no tienen al Dios de la religión. Viven bajo dogmas y doctrinas, pero no tienen al Dios que supuestamente gobierna y ha dado esa doctrina o ha dado ese dogma. Así que es necesario que abramos los ojos y entendamos que debemos volver a las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las primeras obras de fe que se encuentran en la palabra de Dios y que nos llevaron al conocimiento pleno de la revelación del Hijo de Dios. Esto es Jesucristo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, las primeras obras. Amén.